Hola a todos, buenas noches, buenas tardes, buenos días, según el momento donde lo vean. Gracias por estar acá, qué bueno que se vayan sumando. Vamos acomodando un poquito todo. Me quería conectar unos minutitos antes, pero al final, bueno, no fue así. Perdón. Les voy dando la bienvenida mientras Instagram avisa. Gracias por estar acá, muchas gracias. Son todos muy bienvenidos. Vamos a compartir una noche hermosa. Eh, Mientras se van sumando, para no hacerlo tan largo, quiero contarles que hay preparada ya una agenda, julio y agosto, de lives hermosos, increíbles, todos con geniales expertos, gente luminosa, con temas variados, así que los invito a estar atentos a las stories, al feed. Allí voy a ir publicando todos los vivos que se vienen, que son maravillosos. Y si alguno llega a estar interesado en la sesión de mediunidad y meditación que vamos a hacer el domingo 31 de julio, también va a estar publicado, ya se estuvo publicando de hecho, bueno, nos escribe. Así que estén atentos a los lives, que la verdad es que me enorgullece, hay temas hermosos, siempre todos, ya saben, son para sumar, despertar de conciencia, sumar a este momento que estamos atravesando maravilloso y complejo también. Así que humildemente desde acá un granito de arena para el despertar de conciencia de todos. Así que espero contar con ustedes, los invito, los que no me siguen me pueden seguir y todas las preguntas que tengan en el día de hoy, que ahora me voy a meter en ese tema, las pueden dejar en la cajita de preguntas, la que tiene el signito. Yo las voy a ir leyendo a lo largo de la charla con nuestro invitado y se las voy a hacer extensivas a él para que nos cuente todas sus inquietudes, ¿sí? Así que ya saben, todo lo que quieran preguntar. Hoy estoy especialmente emocionada. Este es un tema muy especial que está saliendo a la luz en este momento y no es casual. Hoy vamos a dar un gran paso para recuperar una parte de la verdad de esta historia que nos contaron cambiada. Hoy vamos a reivindicar a un personaje que fue denostado, humillado, ignorado, corrido totalmente de la historia, y no es porque sea mujer, sino porque vamos a ir en búsqueda de la verdad. Así que, y esa verdad viene nada más y nada menos que de la fuente directa del maestro. Así que hoy es un tema maravilloso, un gran día. Por supuesto, como siempre decimos, mis opiniones o mis comentarios y la de cada uno de los invitados corre por cuenta de cada uno de nosotros. Nadie tiene por qué aceptarlo como una verdad absoluta. Respetamos todas las creencias, todas las opiniones, por supuesto que sí, no pretendemos cambiar la cabeza de nadie, pero sí los invitamos a que se acerquen a este tema de una manera diferente y vean cómo les resuena, cómo se sienten, qué les parece, para que busquen más información o para que esta información quizás completen alguna que ya tenían. En este momento somos muchos los que estamos hablando de este gran tema de la relación de Jesús con María Magdalena o con Miriam de Magdala, que, como les decía antes, en una reivindicación al menos histórica se está dando a la luz de manera correcta. ¿Y a quién vamos a recurrir sino a nuestro experto querido Pablo Rabale? Yo sé que todos ustedes están acá por él, así que le vamos a dar entrada ya mismo, pero bueno, sí quería tomarme este minutito previo porque
La verdad es que es muy feo lo que se ha hecho y además, vuelvo a decir lo mismo, corre por mi cuenta lo que voy a decir, eh, se ha hecho una tergiversación de la historia desde, desde la malicia, no desde la ignorancia. Y la verdad es que es hermoso que ahora salga a la luz lo que tenemos, la verdadera historia. Bueno, hola a todos, no me voy a poner con cada uno porque si no nuestro invitado va a esperar un montón. Gracias, somos 12. Inviten con el avioncito a los que crean que les puede interesar este tema, todavía están a tiempo. Si tienen preguntas, saben que las pueden dejar en la cajita de consultas abajo donde tiene el signito. Y sigan a Pablo Rabales, síganme a mí, Espacio Sagrado Multidimensional, y hagamos todos una gran red de luz. A ver si esta vez lo podemos hacer fácil, porque en el vivo anterior tuvimos unos problemas para conectarnos, pero esta vez va a ser. Ahí está. Hola, Hola Pablo, ¿cómo va? qué Qué bueno fácil estar de fue. nuevo otra vez entre ustedes. Sí, hoy sí. Yo pido de todas maneras un instante santo siempre, Sí, que claro. es un recurso que digamos, me facilita al maestro para poder deshacer cualquier influencia negativa en nuestra mente del pasado. Porque él dice que nunca vivimos en el presente, que no conocemos el presente, que siempre Ajá. estamos en el pasado y que es el pasado lo que proyectamos desde nuestra mente hacia el futuro. Entonces, si yo me quedo con el registro de lo que sucedió antes y eso que sucedió no fue lo que yo esperaba, eso mismo lo proyecto y lo voy a ver manifestado. Claro, está muy bien. El maestro nos recuerda nuestra capacidad creadora, ¿no? Del aquí y Exactamente, ahora, claro. como el hijo de Dios que somos. Que somos, claro que sí, como el Dios que nos habita, por supuesto que sí. Y está bueno esto que decís porque si bien es cierto que a veces hay interferencias técnicas, no son solo técnicas, lo sabemos. Hay influencias de todo tipo De todo tipo, sí, sí, sí. frente a determinados Invisi- temas. so- Más que nada invisibles, Claro, claro que sí, más claro que que nada sí. invisibles. Bueno, bienvenido, qué lindo volver a encontrarte. Muchas gracias. Les Muchas estaba, gracias otra vez les estaba por la contando algo. invitación No, y por la participación de todos, ¿no? No sos solo mía. un, sos un invitado permanente y justamente eso compartía con la gente. Digo, este es un tema tan especial. Yo ya estoy emocionada de Demasiado, antemano. A priori ya estoy sí. emocionada porque la verdad es que se está empezando a hacer justicia con este personaje. Recién ahora, gracias a Dios, se está empezando a difundir rápidamente esta información que nadie está ni obligado a aceptar, por supuesto, pero, pero bueno, está saliendo a la luz algo que nos ocultaron y nos vendieron cambiado durante tantos años. Sí, además, como bien dijiste vos, no fue por ignorancia, fue No, justamente fue adrede, fue claro. adrede. Sí, yo Eh, creo que eso es una de las peores Lamentablemente. cosas, claro, una de las Ujú. peores cosas, porque la ignorancia se puede comprender, pero la malicia es... Bueno, pero no nos importa, porque vamos a hablar de amor, vamos a hablar Vamos a de... perdonarlos a todos. Sí, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Yo voy a calmar mi emoción y te voy a abrir el camino para que vos nos cuentes de esta maravillosa relación de Jesús y María Magdalena o Miriam de Magdala, como en realidad se llamaba, ¿no? Así es. ¿Por qué Miriam de Magdala? Porque ella nació en un pueblo que llamaba Magdala, que era un pueblo vecino a Nazaret, que es el pueblo donde él se crió y, bueno, lo conocemos como, ¿no? Yeshua de Nazaret o Jesús de Nazaret. Cuando él regresa de esos 16 años que estuvo en Oriente, aprendiendo, empapándose, como ya les había contado en la transmisión anterior, aprendiendo de los maestros espirituales de Oriente con los que se vinculó y empezó a predicar, bueno, empezó a recorrer los pueblos aledaños. Ustedes tengan muy presente que
el maestro nunca salió de Israel. O sea, todo lo que predicó lo predicó en su tierra natal, pero bueno, el impacto que eso generó fue impresionante porque obviamente corrió por todo el mundo gracias a sus apóstoles. También, vamos, más allá de que en algunas cosas eh, se equivocaron por ignorancia y adrede, la realidad es que le debemos mucho, sobre todo a Pablo de Tarso, a San Pablo. Ajá. Bueno, entonces, él sucede que cuando empezó a predicar y lo empezó a seguir gente, con los discípulos llega a Magdala, que era un pueblo vecino, y ahí es donde él entra en contacto con ella a partir de que lo busca el padre de ella, porque, bueno, lo que se creía era que estaba poseída por una entidad o por varias entidades demoníacas. ¿Por qué? Porque en ese momento a todas las enfermedades, sobre todo las enfermedades mentales, se les atribuía una causa demoníaca. Lo Claro. que le pasaba a esta mujer era que tenía depresión. Y esa depresión era producto de que no se sentía obviamente integrada a la sociedad judía, porque ella, si bien era judía también, como lo era el maestro y todos los seguidores del maestro, eh, era una mujer fuera de serie, porque para aquel entonces las mujeres no recibían educación. Y ella sí accedió desde su casa a, por ejemplo, el estudio de la Torá, porque las mujeres hasta el día de hoy en el judaísmo no pueden sobre todo el ortodoxo, ¿no? Me refiero, no pueden incluso, no podían pisar ni la sinagoga. Hoy hay, digamos, algunas corrientes dentro del judaísmo que eso obviamente cambió, pero dentro de los más ortodoxos que en ese momento primaban, ¿no? Era, digamos, había distintos grupos dentro del judaísmo. Los ortodoxos eran los que se conoce como los saduceos. Bueno, los Mm. saduceos directamente no le permitían entrar a la mujer en la sinagoga y eran los que formaban a los rabinos, por lo cual la mujer no podía entrar en la sinagoga y acceder a la Torá, a todos los libros de la Torá, eh, bueno, que es lo que estudian aquellos que quieren ser rabinos o que tienen una inquietud, ¿no? Por Claro. acercarse a Dios. Bueno, pero ella sí accedía a eso gracias a la complicidad de su padre. También pensemos que ese hombre habrá sido un hombre fuera de serie, porque la mayoría de los hombres de esa época eran hombres muy básicos, muy rústicos. Pero bueno, ella pertenecía a una familia que era, digamos, eran todos descendientes de la tribu de Benjamín. En el pueblo de Israel hubo dos reyes muy importantes, David y Benjamín. Bueno, Miriam, por descendencia directa, pertenecía al linaje de Benjamín, por lo cual tenía sangre real. ¿Y es Eh, verdad, Pablo, que era una familia adinerada, la de ella también? Claro, sí, sí, Claro, a eso una iba familia ahora. como... Digo, Sí, sí, eran de buena esto que, posición. esto que vos contás así como dato histórico, veamos, o sea, era una precursora absoluta, o sea, tenía acceso a algo Sí, que prácticamente, no sé si habría alguna otra mujer que también así en lo oculto leyera y se instruyera, pero sería una de las únicas o una de las muy pocas que accedía, o sea, sí, era una mujer por lo menos, por lo menos instruida, en esa época. Sí, sí, claro, claro, pero te repito, ella estudiaba en su casa en secreto, porque ni claro, siquiera esto era aprobado por sus no, propios hermanos. Ella claro. tenía hermanos y también una hermana, eran varios, pero ella estudiaba en secreto, o sea, el único que sabía y que en este sentido la ayudaba, la apoyaba era su padre. Su padre. El tema es que, como ella tenía muchas inquietudes y era culta, bueno, eso la hizo ser muy distinta, la hizo no querer, digamos, llevar una vida como la que se esperaba de todas las mujeres, dedicadas digamos, al hogar y a tener hijos. Era como la oveja Entonces eso negra, diríamos hoy. era la oveja negra. Eso Claro. obviamente la hizo enfrentar mucho con su familia y si bien era una mujer joven, bueno,
era como un alma vieja, ¿no? Entonces, eso es lo que la hizo caer en depresión, porque incluso la querían casar, claro, porque de hecho también los hombres a partir de los 14 años ya era como que la familia lo empezaba a mirar como diciendo, bueno, apurar el trámite, y a la mujer más todavía. claro. Qué Ustedes bueno piensen que, por poder, ejemplo, sí, perdón, la madre del maestro tuvo a Jesús, a Yeshua, con 17 años, claro. y estaba casada ya hacía por lo menos un año, Qué ¿no? bueno, digo, Con poder su, dibujar, ¿no? Esta situación social como para trasladarnos y ubicarnos en entender ese el contexto, contexto histórico, claro, y social. entender el O sea, contexto. Claro, una sociedad que hoy llamaríamos, sin juicio, solo para entenderla, una sociedad que era machista a los ojos de patriarcal, hoy, patriarcal, con esta mujer disruptiva, disruptiva totalmente. adelantada a su época, siglos, que se instruía que no quería ser casada como un objeto y que ya empezaba a tener la edad como para ser Claro, entregada en matrimonio, ¿no? Entonces, claro, claro, era claro. lógico que ella no se sintiera absolutamente descolocada frente a esa situación. Exactamente. Bueno, entonces él llega a Magdala con sus discípulos predicando. Y ya se había hecho fama de sanador, porque él ya venía haciendo sanaciones, prodigios de sanación. Por lo cual, cuando, digamos, él llega al pueblo y ante digamos, la situación en la que se encontraba ella desde hacía unos meses, estaba, digamos, en cama, deprimida. Bueno, entonces es que el padre, desesperado, lo va a buscar a él, como sabía que estaba ahí en el pueblo, y le pide que la vea, porque bueno, consideraban de que estaba poseída o posesa, ¿no? Por un demonio. Incluso en el Nuevo Testamento se habla de una mujer que estaba poseída por 7 demonios. 7, claro. Pero en ningún pasaje de la Biblia se dice que ella era prostituta. En ningún pasaje. Se habla de una prostituta, una pecadora arrepentida a la que el maestro, digamos, la perdonó y se redimió, pero no se dice que sea ella. De ella se habla a partir de, digamos, de otro pasaje, pero en ningún momento se hace alusión a que era esa prostituta. Ajá. ¿Y por qué Quien, se hace? digamos, quien Ah, se encargó de contar eso varios siglos después, estamos hablando del siglo IV de nuestra era, es decir, claro. 400 años después de la muerte de Jesús, el que se encargó, o sea, fue exactamente para la época en que se crea la Iglesia Católica, el Papa Gregorio Magno fue el que contó esta versión de que ella era esa prostituta. ¿Para qué? Para denostar su figura, para Mira, quitarle mérito e importancia del papel que ella ocupó al lado de él. Yo creo igualmente, que Pablo, por misoginia también. sí, claro. Igualmente, Pablo, antes de que suceda esto, digamos, antes de que se le atribuya esta condición, digamos, en ningún momento tampoco los apóstoles cuentan, previo a estos 400 No, años, en ningún momento no, no cuentan que porque ella, había internas dentro de lo que fue el grupo de seguidores de él, ahí está, porque por bueno, un lado estaban los que seguían a Simón Barjoná, que es al que nosotros conocimos como Pedro, que él es como que se arrobó el título de yo soy el que, digamos, el que sigo con el ministerio, pero contó las cosas como quiso. ¿Para qué? Para sumar más, digamos, más seguidores. Y claro, por otro lado estaba la línea de la familia, maestro con Jacob, que es el que nosotros conocimos como Santiago, su hermano, que junto con Miriam, ellos, bueno, llevaban, digamos, la enseñanza, pero pura, eran puristas. ¿Por qué? Porque ellos contaban las cosas tales como sucedieron y como las enseñó Jesús. No era una versión editada, ¿sí? claro, Bueno, volviendo entonces a los volvemos. inicios. Cuando ellos se conocen es porque él entra en contacto con ella a partir de que el padre lo busca para que vaya a verla y la cure, digamos, le quite estos demonios.
No eran demonios, era una depresión que tenía. ¿Qué hizo él? Simplemente se dedicó a escucharla y hablar. Bueno, entonces ella, a partir de ese encuentro, no solo se recuperó, sino que lo empezó a seguir el tiempo que estuvo ahí, esos días que estuvo en Magdala, y se conectó tan profundamente con lo que él decía, que decidió dejar a su familia para convertirse también en una seguidora, pero era la única mujer en ese momento dentro del grupo, ¿no? De Claro, seguidores. Y como era una persona culta, letrada, a diferencia del resto de los seguidores, con excepción de Judas, que Judas también estaba letrado, tenía estudios. Bueno, ella y Judas puedo decirte que eran los que más lo entendieron. Y digo claro. también Judas porque Judas no fue tampoco lo que nos contaron. Ya eso nos vas a Que de contar en eso otro capítulo. podemos hablar de sí, en otro Sí, capítulo. sí, claro. Hay que reivindicar también a Judas, porque no fue nada de lo que nos contaron. Súper Eh, interesante va a ser esa bueno, historia también. entonces, ellos dos eran los que más lo entendían, por un tema también de que tenían cultura, ¿no? Claro. Eh, yo creo que lo que pasó también en relación a ella posteriormente fue un poco por celos. ¿Por qué? Porque primero ella era muy cercana a él, porque lo entendía, y se convirtió en una depositaria de muchas cosas de él. Y segundo, porque eh, fue su compañera sentimental. Ellos, primero, la relación consistía en esto, era la seguidora y este maestro, este rabino, que bueno, y luego esa cercanía, esa complicidad los hizo enamorarse y se casaron, porque los rabinos se tienen que casar, si no, no pueden ejercer como tales, por lo cual se casaron. La boda de ellos fue la famosa boda de Caná, que en la Biblia se dice que Jesús y su madre asistieron, era la boda de unos conocidos, y que Claro, la madre de Jesús ofició como, digamos, de madrina de bodas. No, era la boda de ellos. claro. Entonces, aquellos que yo tengo planes en algún momento de viajar a Tierra Santa porque quiero pisar, digamos, los lugares por donde anduvieron todos ellos. Qué Bueno, pero se lindo. puede ir a conocer exactamente el lugar donde se celebró la boda. Mira, no Que eso, está, bueno, me imagino. no está invadida por los grandes No, templos, no, no. porque viste que todo. Se puede conocer, sí, sí. Qué Está bueno. de hecho conservado ahí el lugar. eh, Debe ser, bueno, muy emotivo estar ahí. Entonces ellos se casan eh, y luego ella queda embarazada de una hija, que fue Sara. La hija tuvieron dos hijos. La primera hija fue Sara. Bien. Como él siguió predicando y cada vez lo seguía más gente y se convirtió en un personaje peligroso para la casta sacerdotal judía, y reitero y remarco, porque la gente que dice ser creyente en Jesús, hay mucho antisemita dando Sí, vuelta, sí, y no tenemos que olvidar que Jesús era judío y que Jesús nació, vivió y murió como judío. Jesús no era ni cristiano ni católico. Todo eso vino posteriormente. Entonces, siempre hay que tener muy presente esto, el judaísmo de Jesús. Jesús era claro. un judío y Jesús vivió observando la Torá toda su vida. Si bien era un rabino fuera de serie, era un rabino como Claro, tal, como los rabinos que nos cruzamos por la calle, claro. pero bueno, muy especial. Entonces, eso siempre lo voy a remarcar, porque hay mucho antisemita dando vuelta, mucha gente que incluso me agrega en las redes porque creen en Jesús y dicen que resuenan con el mensaje que yo comparto, pero después veo publicaciones con, digamos, con un tinte muy antisemita. De Bueno, odio, sí. entonces, no, las cosas como son, aunque no nos gusten, pero son así. Jesús era judío y Jesús nunca condenó a los judíos, todo eso que vino posteriormente, donde incluso se perseguía a los judíos y demás, los seguidores de él eran todos judíos, bueno, Es más, todo eso, ni siquiera nos consta que Jesús hubiera querido
crear o fundar el cristianismo. Esa es No, otra historia, no. o sea, él no El vino a eso. cristianismo surge después de la muerte de él, unos Claro, 60, 70 años después. ¿Por qué? Porque eran judíos que creían en Yeshua como el Mesías, pero eran judíos. Y para diferenciarse del resto de los judíos que no creían en Yeshua como Mesías, que podemos hablar después de eso, bueno, ellos decidieron pasar a llamarse cristianos, pero eran judíos que seguían observando toda la liturgia judía, claro. pero creían en Yeshua, a diferencia de los otros judíos, como el Mesías, nunca dejando de practicar su judaísmo. Ajá. Era 300 y como una pico, rama. 300, claro, 300 y pico años después de eso, había varios grupos de seguidores de las enseñanzas del rabino Yeshua. ¿Y qué pasó? Como era tal la cantidad de gente que digamos, se convertía a las enseñanzas de Jesús, bueno, el emperador Constantino, el emperador romano Constantino, ante esa situación, que era un dolor de cabeza a nivel político, ¿qué hizo? Lo juntó a todos, le dijo, bueno, júntense, les di un mes, incluso les di un castillo, los alimentó, los alojó ahí, bueno, júntense ahí, el concilio de Nicea, el primer concilio, bueno, y pónganse de acuerdo de qué es lo que van a contar, porque a partir de ahora esta va a ser la religión oficial del imperio. Ahí se crea el catolicismo apostólico romano. Y ahí es donde en ese concilio terminaron concluyendo toda la historia que fue contada desde entonces a través de la Biblia, dejando un montón de evangelios que escribieron los apóstoles y gente cercana a Jesús, donde contaban las cosas muy distintas a lo que cuenta la Biblia. Por ejemplo, el evangelio del apóstol Felipe cuenta, que está muy relacionado con el tema de hoy, que Jesús la besaba en la boca a Miriam. Y que Claro. Jesús siempre andaba acompañado de su madre, no, que iba acompañado siempre de mujeres, entre las que estaba a veces su madre, pero por lo general estaba Miriam y otras sí, Marías, ¿no? Que eran María Jacobé y María Salomé, que eran hermanas de Lázaro. Bien, entonces cuando él empieza a crecer, el número de seguidores de él empieza a crecer y se vuelve peligroso por el mensaje digamos, que impartía para la casta sacerdotal judía, para los saduceos, que eran los ortodoxos, bueno, ahí donde piden la cabeza, ¿qué hacen? Otra cosa que siempre voy a remarcar. A Jesús no lo mataron los judíos, porque eso es algo que ya escuché muchas veces, incluso que me lo quisieron inculcar a mí cuando yo era niño. Pero como a mí nunca me interesó la religión, me tenía sin cuidado. Bueno, lo que hicieron los saduceos fue ir a ver justamente al procurador romano que habían en Judea, que en ese momento Israel se llamaba Reino de Judea, porque había sido usurpada por los romanos. Y pusieron incluso un rey a dedo, que era Herodes Antipas. Bueno, lo fueron a ver al procurador de Judea y le dijeron, mirá, este loco está contando cosas que no son y que en relación a lo que es nuestro credo, y está fomentando una revuelta del pueblo judío contra el imperio. Lo tienen que parar, porque no solo es un hereje, sino que está, digamos, instigando la sedición. La sedición es esto, de levantarse en armas contra el gobierno, digamos, ¿no? Bueno, entonces por eso lo fueron a buscar. En realidad a Poncio Pilato le tenía sin cuidado lo que Jesús contara, Claro, claro. porque no era judío. O sea, todo era un tema político. Político. Claro, eso estaba Jesús no muy muere político. para quitar el pecado del mundo. Muere por razones políticas, porque además si hubiera sido así, hubiera fallado, porque después que él murió, la humanidad siguió pecando, por lo cual eso es una incoherencia. Es Y fuertísimo esto que acabas de decir para los Pero es verdad, la creyentes. gente repite Claro. como loro y nunca, Bueno, nunca sí, analizan nada. Murió para quitar los pecados del mundo. Que yo sepa, la humanidad siguió pecando después que él murió. Entonces, sí, digamos que no sí. murió por razones políticas. Bueno, cuando él muere,
Y ahí, acá es donde se empieza a poner interesante el asunto. ¿Por qué? Porque él era descendiente, por otro lado, de la tribu del rey David. Era, o sea, de sangre real, pero por linaje davídico. Yo les hablé que hubo dos reyes, dos casas reales en Israel. Bueno, lo que decía la profecía que habían pronunciado varios profetas entre 300 y 500 años antes de que él naciera, era de que el Mesías iba a ser de linaje davídico y que iba a ser un hombre muy justo, muy sabio, y que iba a ser un líder espiritual, político y militar. ¿Por qué, digamos, muchos judíos no creían que Jesús fuera el Mesías? Porque a Jesús nunca le interesó ni la política, ni mucho menos, digamos, lo relacionado a, claro, a una actividad militar. Entonces decían, no, vos no sos el Mesías. Pero a él eso le tenía sin cuidado, porque él no se autoproclamaba Mesías. Claro, claro. Bueno, por eso muchos decían, muchos judíos el día de hoy consideran que Jesús fue un personaje que le causó mucho daño al judaísmo, porque creó como una fractura grande. Bueno, y ahí también es donde, ese es el origen también de mucho antisemitismo, porque los adherentes a la creencia en Jesús, bueno, ¿qué hacen? Atacan a los judíos. Claro, claro. Bueno, eso es, pero yo siempre esto lo aclaro, porque la verdad que estoy un poco cansado de la gente que se dice seguidora o creyente en Jesús y después hace comentarios antisemitas por las redes. Bueno, Lo que pasa es Jesús que era judío. claro, pero esa es la religión católica como se impartió y así se fue como Sí, lavando sí, el cerebro, digamos, pero de generaciones y es generaciones, verdad lo que ¿no? vos decís, pero también está en cada uno elegir y Ah, sobre todo bueno. analizar para elegir, ¿no? Bueno, pero a Porque, ver, eso, pero esto también es un poco lo que le pasó a Miriam de Magdala. Eso va por afuera de la religión, porque sí, la religión no te invita ni a reflexionar ni a cuestionar. no, Te lo digo, o sea, yo lo hablo en primera sí, persona, porque yo he sido una gran cuestionadora y la respuesta siempre fue, el dogma es este, o sea, cree y claro. callate. Jamás, Sí. jamás dentro del ámbito católico, al que Bueno, yo mira, ya no pertenezco. hay toda una teología creada en cuanto a la madre de Jesús de que era virgen. Y en Claro, realidad bueno, sí. la palabra con la que se la describe en los primeros evangelios, que fueron escritos en griego, la palabra con la que se la describe en griego traducida es pura, Claro, no virgen. pequeño detalle. ¿Por qué? Porque ella era de familia esenia. Y de hecho, la palabra esenio significa puro Sí, hermoso. en Claro, el arameo. Bueno, y además el tema de la Virgen es porque a las mujeres que tenían hijos, eh, su primer hijo, pero sobre todo las mujeres que quedaban embarazadas en su primera relación sexual, como fue el caso de la madre del maestro, se denominaba vírgenes. ah, mira, Pero no es porque quedó embarazada siendo virgen. Bueno, otra cosa que, digamos, no es otra cierta. distorsión. Bueno, cuando muere Pablo, Jesús, perdón, antes de que decime. avances, porque tengo varias preguntas, porque, a ver, esto que decíamos antes, ¿no? Como se está empezando a difundir esta información, también hay como distintas corrientes. Vos nos contás que Jesús tuvo dos hijos. Algunos Sí, cuentan que tuvo tres. O sea, no, de dos. información del maestro, él te dice que tuvo dos. Dos, Y que sí. fue, bueno, dentro de estas corrientes, algunos dicen que él no murió en la cruz, sino que su vida se No, extendió y que sus hijos fueron posteriores. La información que vos no, manejás no. es La otra. realidad es mucho más sencilla de lo que cuentan mucha gente que habla, esto corre con muerta, pavadas. Como he Ok, escuchado gente decir que Jesús, antes de encarnar como hombre, venía de un planeta donde los seres eran todos delfines. sí, de O sea, Siria. eso, nada, o sea, eh, esas cosas, viste, que yo igual me río, no condeno a nadie, pero la realidad fue mucho más sencilla. Bueno, ¿qué pasó? Cuando él muere, porque lo crucifican, Miriam estaba embarazada del segundo hijo de Del ellos. segundo. Bueno, ¿qué pasó? Como los hijos de ellos
serían también descendientes naturales al trono de Israel, que en ese momento estaba usurpado por un rey títere que lo puso el imperio. Bueno, eran también un peligro Claro, para ese rey títere. claro, Por eso es que ella decide, bueno, exiliarse. Ella y también los seguidores de él, porque pedían la cabeza de todos. Los saduceos eran los que pedían la cabeza porque consideraban de que tenían que exterminarlos para que dejen de contar eso que obviamente hizo que ellos perdieran mucha adherencia en cuanto a creyentes. Porque Jesús, una de las cosas que le enseñaba a la gente era que Dios no castiga, de que no existe la culpa, y los saduceos vivían obviamente hablando de culpa y de castigo a los creyentes y los hacían ir al templo digamos, purgar sus pecados sacrificando un cabrito, y el cabrito lo comprabas ahí y el sacrificio lo pagabas. Y apareció este loco contando todo esto, y otra de las cosas que decía es que el reino de Dios no se compra ni se vende. Entonces, todo ese monopolio se les estaba empezando a venir abajo. claro. Por eso, obviamente, lo querían colgar. Se arruinó el Entonces negocio. ella, por eso cuando él muere en la cruz, le cuelgan ese cartel INRI, que en latín significa Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos. Pero que eso lo pusieron los romanos en modo de sorna. Por eso Claro. fue también que le pusieron, agarraron, digamos, una planta de espinas y la acomodaron en forma de corona y se la pusieron en la cabeza. Era en sorna eso, ¿no? Claro. Mirá el rey de los judíos, acá está. Bueno, Claro. por eso cuando él se entrevista, lo llevan delante del procurador romano, Poncio Pilatos, que Poncio Pilatos le dijo, ¿vos sos el rey de los judíos? Y él le contestó, mi reino no es de este mundo. Bueno, era por eso. Bueno, entonces cuando él muere, ella se exilia. ¿Y a dónde se exilia? A el sur de Francia, en ese momento no era Francia, obviamente, porque allí había, ¿qué pasó? Cuando Israel era Israel y no el reino de Judea, estaba integrado por 12 tribus. Después de que ellos, digamos, fueron esclavizados, hubo varias tribus que se exiliaron por el mundo conocido. Entre uno de los lugares a donde se fueron es a Egipto, donde los volvieron a esclavizar, obviamente. Claro. Pero hubo otras tribus que se desparramaron por donde pudieron, y algunos llegaron, por ejemplo, a lo que hoy es el sur de Francia. Entonces, ella, junto con algunos seguidores de Jesús, se fueron hacia el sur de Francia. ¿Con quiénes se fueron? Bueno, se fue Miriam se fue con su hija, se fue con Lázaro, que el verdadero nombre de Lázaro era Eleazar. Con la hermana y con las hermanas de Lázaro, que eran Marta, según la tradición nuestra, María Jacobé, María Salomé. También fue con ellos José de Arimatea, que era un rabino saduceo, pero seguidor en secreto de Jesús. De hecho, en la finca que tenía José de Arimatea es donde se depositó el cuerpo esos 3 días. Claro. Y lo embalsamaron y luego lo retiraron. Bueno, Era un hombre también muy importante y muy influyente, ¿no? Y muy adinerado. Y muy adinerado. Claro, era un hombre con el que él incluso recibió estudios cuando hizo su formación, siendo jovencito, para rabino. Y que era un cliente muy importante de su papá. Mira. Su papá, recuerden que era carpintero. Bien. José de Arimatea se fue con ellos y también se fue con ellos Sidonio, un hombre al que Jesús le había devuelto, era un ciego al que le devolvió la vista. Se fueron todos juntos hacia Francia. José de Arimatea luego siguió rumbo para lo que hoy sería Inglaterra, sobre todo la parte de Gales. Bien. Y ellos se quedaron ahí en el sur de Francia. ¿Y qué hicieron? Empezaron a predicar. Por eso hay leyendas en el sur de Francia, incluso hay un pueblo que se llama Sainte-Marie de la Mer, Santas Marías del Mar, porque ellas llegaron en barco ahí, a ese lugar. María Jacobé, María Salomé y María Magdalena, según nuestra tradición. Bueno, llegaron ahí, se establecieron ahí, obviamente yo creo que se habrán vinculado con los judíos que vivían ahí. Bueno, y ella empezó a predicar.
y estaba embarazada, tuvo a ese niño que se llamó Efraín. Ajá. Bueno, Efraín nace en Francia, Pablo, se por lo habla que mucho nosotros también conocemos. de los cátaros, de la unión ahí en Francia de ellos con los cátaros. ¿Vos Ahora, tenés? ahora voy Ah, ok. por eso. No. Los cátaros no estaban en Francia. Los cátaros surgen a partir de Miriam estando en Francia. ¿Por qué? Los cátaros, ¿quiénes eran? Eran personas que empezaron a escucharla predicar a Miriam y se convirtieron en seguidores de ella. Y luego de que ella murió, lo que hicieron fue velar por esas enseñanzas y velar por la integridad física de la descendencia de Miriam y de Yeshua, es decir, por Sara Sara y y Efraín. Efraín. De hecho, hay leyendas que dicen que Sara también sanaba y que sanó a personas que Probablemente. pertenecían a lo que nosotros conocemos hoy como el pueblo, eh, como es gitano. Ah, Por eso mira. los gitanos veneran a una santa Sara, que era una niña de tez morena. Bueno, no está reconocida por la Iglesia Católica como santa No, Sara, pero no los sé. gitanos, de hecho, los gitanos también veneran mucho a Jesús. Mira, Eh, no lo bueno, sabía. ¿qué pasó? Los seguidores de Miriam se encargaron digamos, de velar por las enseñanzas y de velar por el cuidado de los hijos de ellos. ¿Por qué? Porque en Israel se habían enterado de que ellos estaban en Francia. Entonces, como temían de que a lo mejor los fueran a buscar y los mataran, ¿por qué? Porque Herodes Antipas no quería que nadie, obviamente, le disputara el trono, y ellos eran Claro. herederos naturales. Naturales, claro, por sangre. Miriam también, porque Miriam, al ser de familia real, y si al estar, pensá esto, cuando ella se casa con Yeshua, se unieron las dos tribus Las dos líneas, claro. y tuvieron hijos. Un Bueno, verdadero dolor de entonces, cabeza. claro, y todos temas políticos. Entonces, ellos lo que Claro. hicieron fue velar por la integridad física de la descendencia. Bueno, los hijos de ellos tuvieron hijos, y esos hijos tuvieron hijos. Bueno, ¿qué pasó? En algún momento empezaron a surgir familias reales en lo que hoy sería Francia. A esas primeras familias reales se las denominó merovingios. Esto es histórico, ¿eh? No es... bueno. Sí, no, no es religioso. Y hay muchas leyendas tejidas en torno a los merovingios, que fueron estas primeras familias reales en Francia. Por ejemplo, que esta es para mí una de las más relevantes. Se dice que la primera reina merovingia quedó embarazada de un hombre, quedó embarazada de un ser que era mitad hombre, mitad pez. ¿Por qué para mí esto es relevante? Porque justamente el símbolo original de los seguidores del Maestro Jesús era un pez. Era un símbolo que ellos usaban a partir del prodigio de los panes y los peces. Eso te iba a preguntar, viene de ahí porque hasta el día de hoy el símbolo Entonces ahí, de en Jesús. esa fábula, en esa leyenda, hay un mensaje que está encriptado. La primera reina merovingia tuvo su descendencia después de haber quedado embarazada de un hombre pez. Bueno, ahí está, ahí hay un mensaje. Es como decía el maestro, el que tenga ojos que vea y el que tenga oídos que oiga. Bueno, es eso. ¿Qué pasó? Siguieron corriendo los años, los siglos. Bueno, eso sí, esa descendencia pasó a formar parte, se mezcló con esas primeras familias reales de Francia y siguió habiendo descendencia. El linaje obviamente siguió corriendo a lo largo de los siglos. O sea que por la información que vos manejás, el linaje de Jesús y María Magdalena Sí, llega continuó. hasta hoy, llega hasta hoy. No, esto que estás diciendo es Sí, una bomba, llega porque hasta hoy. también aún No es que mucha los hijos gente. de ellos están vivos hoy, no, es todo un No, linaje, no, es una línea. no, Yo no, creo no, que va no, a haber ya. gente que ni debe saber que es descendiente de ese linaje. De Claro, hecho, el linaje merovingio que llega hasta hoy se conoce como la familia Saint-Clair. ajá, mira. Esa familia real en Francia existe. Y Bueno, vos decís que ellos
son parte No, de no lo digo yo, seguí la línea, claro. Porque seguí hay la algunas línea. versiones que dicen que los hijos fueron muertos, que finalmente los mataron y que con eso No, cortaron murieron, el no, linaje, murieron, ¿no? ellos murieron de grandes, pero tuvieron hijos, esos hijos Claro, tuvieron hijos y así sucesivamente. ¿Qué pasó? Seguían estando en contacto con ellos estos seguidores de Miriam, pero ya habían pasado 1, 2, 3 siglos después de la muerte de Miriam. Incluso se claro. dice que el cuerpo de Miriam se embalsamó y está oculto en un lugar hasta el día de hoy, Mira, en el Languedoc. El Languedoc es una zona montañosa de Francia, al sur de Francia, que ahí wow, se lo guardó el cuerpo y que se conserva hasta hoy, embalsamado. ¿Por qué? Porque seguían las tradiciones de los esenios ellos, ¿no? Si bien Miriam no era digamos, no tenía una raíz esenia, bueno, su marido pero sí, claro, y las costumbres quedaban. Los esenios embalsamaban los cuerpos. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Los seguidores de ellos pasaron a llamarse, los seguidores, digamos, de Miriam y que velaban por la integridad de la descendencia de Miriam y velaban por las enseñanzas puras de Jesús, que siguió transmitiendo a Miriam, pasaron a llamarse cátaros, que cátaros también significa, o casualidad, al igual que la palabra esenio en otra lengua, puros. puros. Bueno, eran puristas, digamos, ¿no? Bueno, ¿qué pasó? Ya para ese entonces, estamos hablando del siglo IV de nuestra era, ya habían pasado casi 400 años de la muerte de Jesús y también de Miriam. Bueno, eh, ya se había creado la Iglesia Católica y todo esto llegó a oídos de los primeros padres de la Iglesia Católica y era Uh, un problemón, porque ellos ya habían empezado a contar lo claro. que no era, que Jesús nació de una virgen, que nunca tuvo esposa, que resucitó de entre los muertos, de que se elevó con un cuerpo glorificado al cielo, bueno, lo que ya sabemos. Entonces, era un peligro esto, porque estábamos hablando de la descendencia de Jesús. Claro. Entonces, ¿qué hicieron? Organizaron una campaña para exterminar a los cátaros. Los cátaros, a su vez, estaban financiados por por las familias reales de Francia, porque dentro de las familias reales de Francia estaba la descendencia de Jesús y María Magdalena. Entonces los financiaban. Y dentro del catarismo se creó como un brazo armado que se denominó la Orden del Temple, que Claro, es lo que nosotros conocemos como los caballeros los templarios. Eran templarios. un ejército que se encargaba de cuidar a los cátaros, a las reliquias que conservaban los cátaros como pruebas irrefutables de todo esto, y también velaban por la integridad de la descendencia, ¿no? De Al, Jesús al y Santo de María Grial. Magdalena. El Santo Grial, ¿qué era? Era el secreto de la descendencia. Por Claro, eso la se habla de una sangre. copa. La copa es Claro, un símbolo del útero. De claro, hecho, decían que era una copa que llevaba la sangre de Jesús. Sí, la sangre por sí, estar bueno, embarazada Miriam. Esa claro, es la sangre que era un llevaba esa simbolismo, copa, claro. que era obviamente un símbolo del útero. Qué loco, fíjate, Bueno, porque siempre la historia nos contó que los templarios buscaban el grial y en realidad no, lo protegían el cuidaban. grial. Claro. Claro, Espera, lo cuidaban. antes de que avances te quiero hacer una pregunta, porque vos nos contás que el cuerpo momificado de Miriam se encontraría en el sur de Francia. Siguiendo Y esta ahora te misma voy a línea, contar por qué. Y ahora te voy a si- contar por qué. siguiendo esta Porque misma esa es una línea, información que incluso a la que vos podés acceder por otras vías hoy. ahora nos Bueno, contás. Pero entonces, pará, la porque iglesia, yo te quiero preguntar algo, perdón. Digo, siguiendo esta línea y siguiendo la costumbre de los esenios, el cuerpo de Jesús también estaría momificado. en la India, está en la India. ¿Por Ok, qué? Porque lo llevaron en barco a la India, ah, algunos seguidores de él, entre ellos el apóstol Tomás. Y el cuerpo está allá. Y se lo conoce, está alojado en Srinagar, un pueblo que es al norte de la provincia de Cachemira, en la India. sí, Y se lo ok, conoce como el santuario del profeta Isa, porque cuando Jesús vivía en Oriente, en sus años de adolescente,
desde los 14 a los casi 32, él allí se hacía llamar Isa, porque él Isa. viajó a Oriente para seguir aprendiendo. ¿Por qué? Porque él no se sentía un profeta completo, sino más bien como una promesa de profeta. Y la palabra Isa en hebreo, ¿qué significa? Promesa. Claro, Esta sí es eso una no, información que yo recibí por dictados. sí, Por eso eso él nos se hacía contaste llamar promesa. mira, eso nos contaste en el primer live. Claro, y en la India está el santuario del profeta Isa. Y el Claro, cuerpo está pero ahí. no es que, porque estas otras historias que circulan por ahí, digo, como para limpiar la paja del trigo, estas otras historias cuentan que él no muere en la cruz y que lo No, bajan, él juntan un murió en la depósito cruz. y se va Él a la murió en la India. cruz No, porque incluso hay análisis forense sobre la imagen que quedó plasmada en el Santo el Santo Sudario. Sudario, De claro. la manera en que él murió, es como si fuera una autopsia prácticamente lo que hicieron. Sí, Bueno, claro. y las heridas, él no muere por estar clavado en la cruz, sino por las heridas mortales que le infligieron, producto de esa terrible flagelación previa a clavarlo ahí. Por eso es que el cuerpo lo bajaron enseguida, porque él se murió en la cruz. Porque cuando condenaban a la crucifixión a los que eran delincuentes o los que estaban acusados de sedición, lo dejaban clavado ahí y podían estar hasta 4 días vivos. Díaz, Él claro. se muere en la cruz, por eso lo bajaron. Y también lo bajaron porque al otro día era Shabbat. ¿Por qué? Porque si él había muerto no lo podían bajar al otro día. Porque en el Shabbat, una de las tradiciones del Shabbat es que no se puede tocar un cadáver en Shabbat. Por eso lo Claro. bajan a las horas. Y Bien, entonces lo bueno, momifican y lo mandan a la India. a la India. ¿Para qué? Ok. Para que no profanaran la tumba. Claro, ¿Quiénes? Los claro. saduceos. Los saduceos. Porque los saduceos querían hacerse del cuerpo, porque ya los seguidores decían, él va a volver, él va a volver, él nos prometió que nos va a volver. Entonces, para evitar lo que después terminó sucediendo, que él aparecía, pero no con un cuerpo, sino de forma Claro, espiritual, lo que querían era hacerse del cuerpo para que no contaran cosas que según ellos no eran. Pero él después buenísimo. empezó a aparecer, incluso ha aparecido ante más de 500 personas. Bueno, volviendo a Miriam, ¿qué pasa? Y Perdón. volviendo ya ahora a los cátaros. Bueno, Ok. los cátaros crean este brazo armado que es la Orden del Temple, los templarios. De los templarios se decían que ellos veneraban una cabeza, que la iglesia para digamos, matar también a los templarios, dijeron que esa cabeza era una imagen que representaba a un demonio que se denominaba Bafometo, según las Ah, creencias. Bueno, ¿qué sí. era esa cabeza que veneraban? Era la calavera de Sara. Ah, wow. Esto no lo Y sabía. esa calavera se conserva, está en una iglesia en Mira, Francia, en Francia. sí, se Wow. conserva. Bueno, ¿qué pasó entonces? Los eliminan, pero no eliminaron a todos los cátaros, y tampoco eliminaron a todos los templarios. Algunos se escaparon y se llevaron las reliquias. Esos que se escaparon crean, eh, ya estamos hablando para esto del siglo, digamos, sería el siglo V. Bueno, empiezan a crear una sociedad secreta que se mantuvo en la clandestinidad, crearon, mejor dicho, una sociedad secreta que se mantuvo en la clandestinidad, bueno, y que siguieron haciendo correr las enseñanzas y conservaban el secreto de la descendencia y las reliquias. Entrado ya, digamos, el siglo XV, eso pasó digamos, a tener como una organización formal. Y esa orden secreta, esa sociedad secreta, mejor dicho, pasó a denominarse Priorato de Sion. Y Claro. tuvo varios personajes ilustres a lo largo de la historia, y el priorato sigue activo hasta hoy. Ahora les ¿Son, voy a contar por qué. Tuvo son varios personajes masones? ilustres. No, no, No. Ok. no somos. Otra cosa que la iglesia tergiversó, ¿para qué? Para venderlo como que son el enemigo de Dios o de la Claro. iglesia o del mensaje. No, son Bien. gente que vela por la realidad de todo esto, de la descendencia de Jesús y María Magdalena. Son los que saben dónde está exactamente el cuerpo de Magdalena,
son los que conservan las reliquias, que serían las pruebas irrefutables de todo esto. Bueno, todo eso son. El priorato se crea entrado el siglo XV, fines del siglo, o sea, se crea o pasa, digamos, a existir de manera formal, con un nombre, con una organización, como un organigrama, digamos, ¿no? A partir de finales del siglo XIV, al principio del siglo XV. Y estuvo integrada y presidida por varios personajes ilustres, digamos, a lo largo de la historia. Gente que era muy culta, gente que pertenecía, digamos, al ámbito de la realeza, de la ciencia, de las artes. ¿Quiénes, por ejemplo, fueron los que presidieron esta sociedad secreta, a los que se denominaba grandes maestres? Bueno, Leonardo da Vinci, Sandro Botticelli, Isaac Newton, el poeta Jean Cocteau, el escritor Víctor Hugo. Bueno, todos ellos, y hasta el día de hoy existe esa sociedad. En la década del 70 del siglo XX, dejaron de manera muy misteriosa en la Biblioteca Nacional de Francia unos documentos que cuentan todo esto. Hicieron estallar una bomba, imagínate. Claro. Porque aparecieron esos documentos de forma misteriosa en la Biblioteca Nacional de Francia de un día para otro, contando todo esto. Tremendo. Bueno, y obviamente ahí empezó a correr otra vez, digamos, toda esta información como un reguero de pólvora, y obviamente la iglesia sale a negar todo. Por ejemplo, con el cuerpo de Jesús en la India, ellos dicen que ese no es el cuerpo de Jesús. De todas maneras, a pocas cuadras del santuario del profeta Isa, estableció el Vaticano una delegación. Ah, mira, pura casualidad. Pura casualidad. Cualquier coincidencia con la realidad. Incluso cuando fue que eso sucedió, Dios. Que establecieron una delegación, a partir de eso se hizo una película un poco inspirada en esta situación de la iglesia queriendo controlar que es lo de ese cuerpo, que es cuando ellos se enteraron en realidad. Eso estamos hablando ya entrado al siglo XX. Hay una película que se hizo, está inspirada en ese hecho, se llama El Cuerpo. De hecho, uno de los protagonistas es Antonio Banderas. Bueno, ¿por qué? Porque en la película te cuentan de que descubren que el cuerpo de Jesús. Por ejemplo, el libro El Código Da Vinci, si bien es una novela, tiene mucha información de todas esas leyendas que circulan por el sur de Francia y que tienen que ver con todo esto, que no es mentira. Claro. Que no es mentira. Pablo, yo una vez vi, pero bueno, te lo ofrezco para que someterlo a tu conocimiento. Digo, una vez vi un video que con respecto a esta tumba de Jesús en Cachemira, que es un lugar como muy humilde, con un cajón expuesto así verde. O sea, eso es real, vos reconocés ese. Sí, es verdad, sí. Mirá. De hecho, hay un libro que escribió un investigador catalán, Andreas Faber-Kaiser, que se llama Jesús vivió y murió en Cachemira. Esto es una investigación que él hizo apoyándose en todas las tradiciones orales que cuentan de esto, ¿sí? Incluso, ¿qué pasó con Andrea Faber-Kaiser? Cuando publicó el libro lo amenazaron. Y a los pocos años murió de una manera muy misteriosa. Sospechosa. Claro. Como tantos. Aparentemente lo envenenaron. Bueno. Saquen cada uno sus propias conclusiones. Exacto. Vos dirías que, perdón, ¿no? Pero digo, rebobinando la historia, vos dirías que Magdalena fue como su primer apóstol o que trabajaban y difundían el mensaje par a par. ¿Cómo lo...? Yo creo que difundían el mensaje par a par, pero ella sí es la que hablaba mucho cuando estamos hablando que él todavía vivía, ¿no? Sí. Ella sí fue la que se encargó de darle mucha adherencia a las mujeres dentro del movimiento. Claro, esa era otra cosa que te quería preguntar. Había muchas mujeres. ¿Cuál es la diferencia entre apóstoles y seguidores o discípulos? Los apóstoles son a los que él les encargó que les encargó cuando hizo las apariciones después de muerto,
que lleven sus enseñanzas por todo el mundo. Esa es la diferencia entre apóstoles y seguidores. Bueno, claro, Miriam funcionó como un apóstol, de alguna claro. manera, porque ella se traslada a Francia, ahí es donde empieza a predicar, ¿no? Bueno, de hecho hay algunos, en el Evangelio apócrifo del apóstol Felipe, se dice que a Miriam la llamaban Mara. Mara significa maestra Mira, en hebreo. tremendo. No, en hebreo no, en copto creo que es. Ajá, Bueno, o sea, ella también era maestra. Yo creo que claro. también muchos de los seguidores masculinos, como fue Simón Barjonal, que nosotros conocimos por Pedro, también estaban celosos un poco, porque el maestro decía que a todos los amaba, pero la mujer era ella, digamos. Claro, Entonces, ella, digamos, gozaba de un lugar que ellos no. claro, Quizás también había claro, algunos seguidores que eran homosexuales, pero no lo claro. sabemos, ¿no? Y Sí, quizás, bueno, claro. sentían celo de eso. Bueno, Sí, mismo por el poder. Antes de que avancemos, Pablo, acá piden que repitas, por favor, el nombre del libro y el autor que mencionaste recién. eh, Andreas Faber-Kaiser, Jesús vivió y murió en Cachemira. Está inconseguible el libro. Ah, bueno. Ok. A mí me da que pensar, ¿por qué no se Y, puede conseguir el libro? Yo lo conseguí, le pedí a Jesús para conseguirlo y lo conseguí. Lo tengo yo, pero bueno, Dios. está inconseguible, les aviso. Porque aparte después de que él murió, nadie se encargó de volverlo a editar. Pero sí, Andrea Faber-Kaiser hizo un gran trabajo ahí. ¿Cuándo me Porque fue? incluso él fue estableciendo en el libro, él fue averiguando debido a la tradición oral, todos los lugares por los que Jesús pasó en su viaje a Oriente, porque no estuvo solo en la India, estuvo en Nepal, en Pakistán, en el Tíbet. En Pakistán hay un lugar donde se conserva, digamos, se hizo como una placa sobre el lugar, que es un lugar, digamos, donde Jesús iba y se sentaba, porque él durante un tiempo estuvo asesorando a un rey en Nepal. Y el rey le da un lugar dentro del palacio donde este profeta se sentaba y lo asesoraba. Bueno, ese lugar se lo conserva. Y en la India hay un lugar, que a este lugar llegó André Faber-Kaiser, que se conoce como el Campo de Jesús, pero según los árabes es Yusuf. Los musulmanes lo llaman Yusuf. Mira, Bueno, el Campo de Yusuf. Bueno, es un lugar donde Jesús iba a meditar. Porque una de las cosas que se dice en la India en relación al profeta Isa es que era un gran meditador. claro. Bien. Acá dicen que en el Eh, Facebook de Ramón Freire está en sus archivos el libro. No sé, chicos, Buenísimo. quieren, Búsquenlo. quieren buscarlo, Búsquenlo. claro. Yo lo tengo Otros preguntan físico si el lo libro. pueden escanear. Otros preguntan si lo pueden Lo escanear, Pablo. compré usado, tiene algunas páginas así despegadas, pero lo tengo. Tremendo. Estuve más de un año rastreándolo, porque ni siquiera Wow. hasta se consigue en España. Mira, Es de la ok. década del 70 ese libro. Qué genial, Y qué en el genial. libro hay fotos del santuario. Yo, de hecho, tengo planes no solo de ir a Tierra Santa, sino de ir a la India a visitar el santuario de él, Sí, obviamente. hay un video, chicos, en YouTube, no me pregunten cómo se llama, yo lo vi, siempre me quedó la duda si era real o no. Si Sí. uno lo De ve, hecho, es el ataúd es grande. ¿Por qué? Porque el maestro de contextura física era grande, medía 1,91 m. Esto es lo que claro, arrojan los estudios que hicieron sobre el Santo Sudario. 1,91 m medía él. tremendo. Imagínate ese porte y esa energía, ¿no? Porque las dos Sí, cosas debieron ser sí, sí, sí. imponentes. A mí me llamó la atención que el lugar es como una casita súper, súper humilde y la Y desproporción bueno, del ataúd ahí expuesto, que era como enorme. y el contraste enorme con Claro, digamos, los de santuarios tamaños, de, digamos, de la Iglesia Católica. De hecho, olvídate. el lugar donde se supone que él murió, el Santo Sepulcro en Israel, no es ahí donde estuvo el cuerpo. El cuerpo, si alguien va a Israel,
el lugar donde estuvo el cuerpo, que era la finca de José de Arimatea. Sí, sí. Es un lugar que se puede visitar y se llama el Jardín de la Tumba. Y Ajá. conservan el lugar donde estuvo el cuerpo de Jesús esos 3 días después de que murió. Y Se no es puede ahí, visitar. no es ahí No donde... es el Santo Sepulcro, porque el lugar, el Jardín de la Tumba, coincide exactamente con la descripción que hace la Biblia del lugar donde él murió y a dónde lo trasladaron después de que lo bajaron de la cruz. ¿Y es cerca, Pablo, o Es no? cerca, es cerca, Mira, es cerca. yo siempre lamento, más allá de que son construcciones arquitectónicamente preciosas, pero digo, yo lo siento como una profanación, ¿no? Porque te dicen, Sí. acá en este agujerito en medio de una enorme catedral es donde estaba clavada la cruz, allá en ese No, huequito. Y no, viste, la cruz de hecho no estaba clavada donde la clavaba, porque la cruz estaba en lo que era el Gólgota, que era un monte con forma de un monte. calavera. Y lo que dice la descripción de la Biblia es que desde la finca de José de Arimatea se veía el Gólgota, y desde el jardín de la tumba, que es donde se puede visitar esa tumba, se ve el monte con la forma de calavera. No es que es una calavera, sino que tiene, Sí, sí. digamos, la forma que del monte parece una calavera de lejos. O sea que vos decís que Bueno, ese agujerito, digamos, perdón no, mi precariedad, no es no, tampoco el lugar donde estuvo. sí, sí es exacto el lugar donde él nació, que eso es en Bethlehem, que es Ajá, Palestina hoy, en ese momento ok. era Israel. La iglesia de la Natividad es una iglesia que se construyó en el Sí. lugar donde él nació, Ah, ¿sí? ok. Ese sí, Ese sí. mira. Eh, Me encantaría preguntarle al maestro cuándo todo esto, bueno, ya está saliendo a la luz claramente, pero Sí, sale tan de a poquito, ¿no? Y tan con casos maravillosos como el tuyo y que tenemos el honor de tenerte, que sos una biblioteca viviente, pero la verdad es que sería hermoso que todo esto se desencriptara, porque mirá la historia de amor maravillosa, natural, bella, esa simple, mujer, sencilla, esa mujer. ¿no? Esta mujer Esa mujer increíble, fue muy importante, esa mujer, y hay que reivindicarla, total. hay que ponerla en el lugar. Aún esa mujer hubiera sido una prostituta, que no lo fue. ¿Cuál Claro, es el problema? no, ninguno. Aparte, para mí es completamente, digamos, lógico pensar que Jesús pudo haber amado a una mujer y tener hijos. Primero Claro, porque era un rabino, y segundo porque justamente, ¿de qué hablaba Jesús? De perdón y de amor. ¿Por qué no iba a amar a una mujer? totalmente, totalmente. Claro que sí. Y además, fíjate también cómo se van encadenando las cosas, ¿no? Estos grupos de mujeres que también los Sí. seguían, a las que seguramente Magdalena era como más cercana a ellas, Y sí, y que también están excluidas, bueno, como todas las mujeres, claramente, de la Biblia, ¿no? Increíble, sí, sí, obvio, hermoso, obvio, obvio. hermoso. Pero bueno, ella también yo creo que fue por algo fue la mujer de él. O sea, sería una mujer también muy especial. Sí, Porque bueno, él cuando se escapa a Oriente lo querían casar en ese momento. claro. Por eso se Sí, vos nos escapa, por eso contaste se que escapa. por eso se escapa, claro. Bueno, yo no sé tu creencia, pero se dice, esto queda también a consideración de cada uno de lo que quiere creer o no, pero que Magdalena es como el complemento Y álmico sí, de Jesús, ¿no? Es su no divino lo dudo, femenino, porque no lo dudo. vinieron a unir el divino femenino al divino masculino en esa unión santa, ¿no? Maravillosa. Sí, 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 no lo dudo que sí. Y creo que habrá sido también digamos, una presencia muy, muy poderosa, ¿no? Impresionante, claro, claro. Eh, bueno, te mandan saludos de México, de Chile, de Colombia. Gracias a todos. A No, todos, saludos, saludos. no quería interrumpir. Pablo, ¿hay algo de Magdalena que sea importante y que hayas pasado por alto, no Eh, quieras contar de boca del maestro? Bueno, yo creo el hecho de esto los evangelios apócrifos, yo les invito a que los busquen, porque también mucha gente dice, ah, claro, apócrifos, sí, ¿no? Que la iglesia, de hecho, y mucha gente, incluso la palabra apócrifa, la usa para
digamos, referirse a algo que es falso. No, la palabra apócrifo significa oculto. Ah, mira, claro. No, no son evangelios falsos, son evangelios ocultos. De hecho, el Nuevo Testamento tiene 4 evangelios: Marcos, Mateo, Lucas y Juan. Juan, Se claro. escribieron más, bueno, se escribieron más de 50 evangelios. Entonces, miren si no dejaron información afuera. Está Es todo lo mismo. Fíjate que hasta la el Evangelio de tergiversación Tomás, de las el Evangelio de palabras. Tomás, el Evangelio de Judas, el Evangelio de María Magdalena, el Evangelio de Felipe, que es una belleza. El de Tomás y de Felipe a mí me han hecho llorar cuando los leí, por Son las cosas que apócrifos. dicen. El de Sí, Felipe son es apócrifos. apócrifo. Claro. Sí, sí. En el Felipe es donde dicen que él la besaba en la boca a ella y que ella era su esposa. Y en el de Tomás, por ejemplo, se dice que, por eso también lo dejaron afuera, que Jesús él lo que transmitió fue lo siguiente en relación a Dios, que levanta una piedra y ahí lo vas a encontrar a Dios, corta un trozo de madera y ahí también va a estar. Bueno, obviamente para la iglesia eso fue peligroso, ¿por qué? Porque lo que te estaba diciendo Jesús en eso es que a Dios lo encontrás en cualquier En parte. todos No lados. tenés que ir, Claro. no tenés que ir digamos, un edificio oficial de Dios. Dentro nuestro. El Dentro problema de nuestro. todo esto no es solo que se ocultó, sino que aún hoy la gente sigue repitiendo como loros lo que la iglesia transmitió, sí, digamos, impuso como Sí, dogma, claro. como algo incuestionable, siglo tras siglo tras siglo. Todavía hay gente que sigue diciendo así: María Magdalena la prostituta, Judas el traidor. Judas no fue Sí. traidor, Ahí eso va a ser apasionante, lo vamos a armar no fue un traidor. Y para también otro hay que programa. reivindicarlo, porque de Sí, hecho en la tal Biblia cual. dicen que Judas no lo traicionó, sino que lo entregó. Son cosas distintas. Totalmente. Y cuando vos entregás algo, es justamente porque alguien te encomendó entregarlo. Pero es que, claro, Y no bueno, digo más. sí, no me quiero meter porque es tu territorio. Espera, te hago 2 preguntas y vamos a Las que cerrar quieran. con un regalo hermoso. No se vayan Ah, porque sí, un mensaje, sí, sí. Unas Pablo tiene palabras. un regalo maravilloso para darnos. Eh, Acá me pregunta Marcela si sabes algo acerca del manuscrito de María Magdalena, de un libro manuscrito. El Evangelio Apócrifo. Es un libro muy pequeño porque es lo que encontraron, digamos, y lo que se publicó es lo único que pudieron rescatar porque estaba muy deteriorado. De hecho, el Evangelio de Judas también, gran parte del material está deteriorado, pero bueno, lo que se pudo rescatar, ya lo que te cuenta queda caminando por las paredes. Claro, además, Mm. impresionante tener delante un manuscrito Y de hay una película que se nuevo. hizo hace un par de años, se llama María Magdalena, que de hecho la protagoniza Rooney Mara y Joaquín Phoenix. Joaquín Phoenix interpreta a Jesús, que está inspirada tanto en el Evangelio de María Magdalena como en el de Felipe. Sin embargo, ahí en la película, yo creo que para evitar problemas con la iglesia, no cuentan la realidad de la relación amorosa, pero sí lo que me pareció muy interesante es que te muestran el lado más humano de Jesús, porque Jesús fue un hombre, eso siempre también tengámoslo en cuenta. Que no era Dios encarnado, ni el Hijo de Dios, el único Hijo de Dios, no, el Hijo de Dios somos todos. Bueno, te muestran el lado más humano de Jesús y te muestran un poco la importancia de ella como complemento femenino. ¿En qué sentido? De cómo él se apoyaba en ella, Claro. incluso en sus momentos donde él se angustiaba o se enojaba. Porque Como Jesús se enojaba, se angustiaba, todo. como Pasó un hambre. esposo con su amor, ¿no? Como cualquier pareja. Sí, la película se llama María Magdalena, búsquenla. Mira. De hecho, la Ah, interpretación que hace Joaquín Phoenix del maestro me parece como muy respetuosa. Sí, muy acertada. Acá alguien antes sí. comentaba sobre una película de María Magdalena, pero decía que el marido de Magdalena, o sea, yo la daba por casada, había matado al padre. Bueno, me pareció que era una No, historia eso muy ficcionada que no venía no. al caso, por eso Las cosas son mucho la más pasé. fáciles de lo que nos contaron. Pablo, viste que muchas veces se habla de la famosa pintura, de la última cena, y de que ese De personaje Da que es Vinci, como, claro, que es como claro. un tanto andrógino o bastante femenino, en realidad Es una sería, mujer.
claro, es una mujer, es claro. Magdalena, Pasa que claramente. Da Vinci ahí dejó, obviamente, entre líneas su mensaje. Él Sí, apuntó los nombres de los apóstoles abajo y puso que esa figura que estaba al lado de él, que es un tanto andrógina, es Juan. Pero Juan, si ustedes miran la pintura, es una mujer. es una Es mujer. más, la manera en que los ubican la pintura se forma, digamos, detrás de ellos el símbolo de una copa, que sería el Sí, útero. ¿Qué está diciendo ahí? De que ella claro. estaba embarazada. Ah, mira lo que te... Eh, Claro, claro. Acá te preguntan si el maestro te describió cómo era él físicamente. no, no. Jesús no está para esas cosas. Claro, no, No tal está cual. para esas cosas. Porque aparte hay algo que él dice siempre. ¿Por qué él nunca va a volver un cuerpo? Porque él ya despertó de la ilusión del cuerpo. Entonces, si vos despertás de un sueño, ¿para qué vas a volver otra vez al sueño donde ocupaste un cuerpo? Y que si él compartiera con nosotros su cuerpo, no estaría compartiendo nada. Por eso elige compartir su mente. Claro, Jesús ya estaba más allá de todo eso. ¿Sí? No. qué maravilla. Son digamos, las cosas en las que nosotros perdemos el tiempo. Sí, De tal si era cual. rubio, de si era morocho, de si era alto, de Claro, si era... A ver, claro, claro, necesitan ver una imagen de Jesús, de cómo era Jesús, la del Santo Sudario, ahí está la imagen de Jesús. claro. Y Sí. Jesús nació en lo que hoy es Palestina, por lo cual rubio, ojos claros no podía ser. No, no Los hombres creemos que que sea. nacen en esa zona no son rubio, ojos claros. No, no, pero además, ¿qué importa, no? ¿Qué interesa? Vos sabés que, bueno, yo, como les contaba antes, yo iba a una, tremendo lo mío. Yo me crié en un colegio de monjas, católico obviamente, después de ahí devine yo disruptiva, y yo decía, ¿a mí qué me importa si María era virgen o no era virgen? O sea, ni siquiera es importante No, ese no era virgen. dato. Pero digo, ni siquiera es importante, más allá No. del misticismo con el que lo rodean. O sea, Es que además, no era, ¿qué claro, cambia el por eso hecho de que digo, Jesús haya estado casado y hubiera tenido hijos? Lo que nada, importa es lo que él permitió. Sí, y al yo creo que con contrario, el con el tema del cuerpo y todo el mito de la resurrección de la carne, ¿no? Porque sí, él resucitó, pero como yo ya les expliqué, la resurrección es el despertar de la mente. Él resucitó. En el Evangelio de Felipe, de hecho, dicen, Jesús resucitó, pero antes de morir. Su mente se había despertado claro, y pudo entender que todo esto era un sueño y por eso hacía los prodigios que hacía. Porque como él ya estaba más allá de las leyes que rigen al sueño, podía romper las leyes físicas del sueño del mundo. Entonces sanaba, multiplicaba los panes y los peces, bueno. Pero la Iglesia Católica lo que cuenta es que la resurrección fue del cuerpo. No, no, eso no pasó. Y eso hay que dejar ya de seguir, digamos, creyendo en eso, porque eso nos aleja de la verdad de lo que él fue. Lo claro. más maravilloso de Jesús es que todo lo que él hizo lo hizo siendo un hombre. No era un extraterrestre, ni era Dios encarnado, no. No, fue un hombre. ¿Y por qué es lo más maravilloso de eso es que haya sido un hombre? Porque lo que hace es trazarnos un camino. Por eso yo siempre los remito a todos a que lean un curso de milagros, porque ahí Jesús nos explica muchas cosas. Los dictados que yo vengo recibiendo hace un par de años, sobre todo un manual de sanación crística, ese es el título que estoy recibiendo, son ampliaciones de los principios de un curso de milagros, donde él vuelve como dándole una vuelta de tuerca a esos principios, a explicarlos, porque aún hoy seguimos no entendiendo lo que dijo, seguimos sacando de contexto las cosas, seguimos preguntándonos por si era rubio o era morocho. No, Tal cual, tal cual. Bueno, yo voy a meter acá una publicidad chiquitita, porque vos no lo vas a hacer, pero digo, aquellos que quieran consultar a Pablo como terapeuta, bueno, lo pueden contactar en Instagram porque más allá de toda su inmensa sabiduría, o justamente por ella, es que es un gran terapeuta, así que los que quieran, bueno, además una de las terapias de la que vos podés dar testimonio, yo trabajo en una terapia que está basada en un curso de milagros. Es la por eso. forma práctica de trabajar con lo que él nos enseña en un curso de milagros. Y que literalmente, bueno, está para eso,
para hacernos experimentar, se denomina terapia del perdón de Dios, está para que experimentemos la paz de Dios y para que comprendamos que todo conflicto que se suscita en nuestra vida parte de algo que estamos proyectando desde nuestra mente, como ese creador, ese hijo creador que somos todos, como uno solo. Cuando nosotros comprendemos de que lo que nos quita las paz son ilusiones sostenidas por creencias erróneas, inconscientes, ahí es donde se obra el milagro, porque de forma inexplicable, inesperada, eso se corrige. Y se corrige porque previamente recibimos una guía de Jesús para deshacer todo eso en nuestra mente. Bueno, entonces, lo más maravilloso para mí de un curso de milagros y de esta terapia es que no se trata de algo en lo que uno tiene que creer, sino que lo ves de manera concreta. Sí, y lo sentís en el corazón, además, con una potencia impresionante, Acá alguien impresionante. está preguntando, ¿dónde están los descendientes? ¿Se Sí, sabe? es de No, las la verdad mías, no sé. San. No sé dónde viven, no me pasaron la dirección. Google Maps Son, no arroja son datos. descendientes o sea, estos descendientes, la familia Saint-Clair, es una familia real en Francia, son descendientes directos del linaje de Miriam y Jesús. Pero no son, a ver, si ustedes llegaran a tener contacto con ellos, no es que van a conocer a los nietos de Jesús y María Magdalena, les aviso, porque estamos hablando de siglos y siglos y siglos y siglos de linaje. Sí, O sea, igualmente estamos es hablando del siglo I al estamos en el siglo XXI, pasaron 20 claro, siglos pasó un en rato. el medio, más de 2000 Igualmente, años, o sea, igualmente es apasionante, o sea, decir, sí, es pensar que apasionante, es podés conocer apasionante. a alguien que, bueno, por más que haya perdido y a lo lejos tenga sangre de Jesús y María Magdalena, bueno, es Sí, parte sí, de... y debe ser muy fuerte como persona enterarse de eso, ¿no? Que uno trae en sus Uf, genes eso, esa herencia, tremendo. esa herencia. No sabemos cómo son los anclar, quizás sean hermosas personas o no. Yo preferiría no conocerlos, Pablo. Normales, No me claro, quiero desilusionar. Pablo, acá te preguntan exactamente. si conoces los 3 libros, La Esperada, El Príncipe y El Príncipe del Amor. No sé cuál sería el No tercero. los conozco. Y yo muchos libros he buscado y he leído para incluso corroborar la información que recibí a través de los dictados. Y desde hace un tiempo a la fecha, el único libro que leo y releo es Un Curso de Milagros, porque es sobre incluso el que trabajo con la terapia esta. Y además lo leo porque de esa manera voy entendiendo, de hecho, Un Curso de Milagros lo empecé a entender a partir de los dictados que yo recibo. Claro, Porque cualquiera que lee Un Curso de Milagros se pierde en la página 10. claro. Yo empecé a entender la importancia de ese material a partir de los dictados que recibo del maestro, que son ampliaciones de los conceptos, de los principios. De hecho, tengo recibidas más de 500 lecciones por dictado. Eh, Cuando publique ese libro, no sé ni cómo lo voy a publicar, porque Tremendo. es Sí, un y, bodoque. y tendrás que dar cursos también, me imagino, Sí, ¿no? bueno, ahora estoy precisamente en eso, en eso, Muy en eso. bien, bueno, muy bien. Sí, Acá dice que alguien tiene el libro del curso de milagros y que es súper complicado. es súper Yo, complejo si no no hay alguien que nos ayude a entenderlo. Hay mucha gente que se dedica a estudiarlo y a enseñarlo, pero que desde un lugar teórico. claro, La maravilla de la terapia del perdón de Dios es que ahí lo comprendemos de forma experimental, lo vivenciamos, que los milagros son reales y que, como dice él, todos tenemos derecho a los milagros y todos somos capaces de obrarlos, porque aquellos que se convierten en terapeutas del perdón de Dios pueden ayudar a activar el mecanismo por el cual los milagros entran a nuestra vida. Y esto lo digo muy en serio, no es una creencia, porque he atendido gente que después de hacer la terapia conmigo se sanó hasta de cuestiones de salud. Pero eso ya escapa a mí, no es que lo sano yo, eso lo aclaro. Y está también mucho en lo que hace el paciente luego de hacer la terapia para que el milagro ocurra. Porque Jesús dice que los milagros no se pierden, pero sí se pierden de vista.
Si nosotros seguimos elegir creyendo en lo que nos hizo enfermar, bueno, otra vez vamos a volver a la enfermedad. Hay una frase que espero no estar transgrediendo algo que no deba, creo que no, pero hay una frase que a mí me conmueve profundamente y que además me quedó sellada en mi corazón, y es: elijo creer en el milagro. O sea, Elijo ver el milagro. elijo ver el milagro. O sea, Bueno, sí, es tan eso. hermoso, es tan profundo, y A además mí, o es el la que más compromiso, me, ¿no? sí, es, Es elijo el ver, porque compromiso se de trata cada de uno eso, de de ver. nosotros. Se trata de eso, de ver, de elegir ver a tu hermano como un santo, aún lo estés viendo ahí mismo apuñalando a otro. Jesús te dice, eso que estás viendo que hace nunca sucedió. Y eso que estás viendo que es Él, no es Él. Claro, es Entonces, para tremendo. vos poder ver al Hijo de Dios es una elección. Otra cosa que Él dice, que para mí es maravillosa, nunca vas a poder resolver lo que te sucede por tu cuenta, pero no tienes que resolverlo por tu cuenta. Claro, Hay que claro. pedirle la ayuda a Él. Sí, pero digo, y la contracara, ¿no? Por eso lo rescaté, porque más allá de que uno ponga en manos de Jesús el problema o la enfermedad o el dolor o lo que sea, y pida esa ayuda, elijo ver el milagro es: yo me predispongo a eso, yo Estar oriento mi foco, mi dispuesto corazón, a mi estar voluntad. dispuesto. Pasa que es Claro, muy difícil, porque claro, nosotros, como yo les explicaba, el ego nos tiene a sí. raya todo el tiempo. Oh, Pero Jesús nos enseña cómo dejar de escuchar, porque lo que sucede muchas veces es que los pensamientos negativos que tenemos pensamos que es nuestra mente que los genera. Bueno, Jesús, ¿qué nos enseña? Que eso que viene a nuestra mente no lo estamos pensando, sino que lo estamos escuchando. Y ajá, como somos el que escucha, también podemos preguntar, ¿hay otra opinión? claro. Pero esto es textual de él, ¿eh? Sí, claro, sí. La otra opinión, la otra perspectiva es la que él nos ofrece. Y si nosotros elegimos quedarnos solo con eso, con lo que él nos ofrece, y no con lo que el mundo nos aparenta y a veces nos muestra con mucha fuerza, si nosotros elegimos no creer en eso que estoy viendo, que puede ser una enfermedad en mi cuerpo, elijo no creer en que tengo una enfermedad, bueno, se puede producir el milagro de la sanación. Claro, Y de esto les puedo dar testimonio. es O el maravilloso, milagro de la abundancia. es Hoy hermoso. mismo me contactó una paciente que tuve que ahora se convirtió en estudiante del curso esta cursada que inicié. Ella estaba con toda una situación puntual con una expareja donde las cosas no terminaron muy bien. Bueno, hicimos la terapia hace menos de una semana. Bueno, este muchacho la volvió a llamar para agradecerle por todo lo que ella aportó en su vida, para decirle que no podía sentir más que gratitud hacia ella. Ay, Dios. Explíquenme eso. Si eso no es un milagro, chicos, ¿dónde está? Por Dios, por Dios. Así es. Bueno, Pablo tiene un regalo hermoso para compartirnos, pero la verdad es que a mí me Unas pocas encantaría, palabras. sí, pero yo les voy a invitar, porque tuve la suerte de escucharlas primero, seguramente porque las necesitaba, por eso me las Sí, sí, anticiparon. verdad. Sí, 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 tal sí. cual. Pero Tuviste digo, la primicia hoy temprano. sí, pero por eso digo, no por privilegiada, sino porque me venían muy bien, venían a mi vida, pero yo les voy a sugerir que cierren sus ojos, que apoyen las manos en su corazón y que se permitan escuchar la belleza y la profundidad y la verdad de este mensaje, Y la porque simpleza también. y la simpleza, porque, y lo digo con amor lo que voy a decir, es un cachetazo a lo que solemos hacer, así A que nuestro sistema de creencias. permítanse, como hice yo antes y como lo voy a hacer ahora también, permítanse que este mensaje ingrese en su corazón, porque de verdad que es hermoso, como todos, pero bueno. Bueno, cierren los ojos, hagan una inspiración y una exhalación profundamente. El mensaje es corto, pero es muy poderoso. Dice, la muerte es mucho más que las funciones del cuerpo, es mucho más que las funciones del cuerpo se detengan.
Muerte, entre comillas, es un pensamiento que denota estrés, preocupación, ira. Cada vez que eliges la experiencia de alguna emoción negativa, de negación al amor, ya estás muerto. Sueñas que estás vivo, pero estás muerto porque no estás amando. Tu muerte, por lo tanto, no está fijada en el futuro, sino en cada ocasión que eliges no amar. Por eso los milagros te devuelven a la vida. Nada más. Nada más. Así de sencillito. Pablo, gracias, gracias, gracias. Miles de A todos gracias. ustedes, y en especial Es, a vos. no, por favor, es maravilloso cada encuentro y es para ver 1000 veces este video. Compártanlo, permitan que esto corra, no para viralizarnos nosotros ni para hacernos famosos, sino para que el contenido de estos vivos llegue a mucha gente, porque es de una riqueza y de un privilegio único. Así que gracias y nos vemos el mes que viene. Nos vemos el mes que viene para hablar de Judas. Dale, uff, qué lindo. Tenemos De tengo Judas. tantos capítulos ahí en espera, pero bueno, de a poquito los vamos abordando. Gracias a todos, gracias Pablo, bendecida noche. Gracias a ustedes y bueno, pido un milagro en nombre de Jesús para todos y que tengan una hermosa noche. Que así sea. Amén. Gracias.